En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y horas en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón, y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en plena mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, pues tras haber escuchado ayer la visitación de María, su prima Santa Isabel, vamos a continuar con el relato del cántico de la Virgen María conocido como el Magnificat, que es la oración que la Iglesia pone en nuestros labios en el rezo de las vísperas en cada tarde. Escuchamos. Del Evangelio según San Lucas. Dijo María: Alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego regresó a su casa. Bueno, os decía que este es el rezo, la oración del Magnificat, porque las primeras palabras de este cántico, traducidas en el latín, son estas precisamente: Magnificat, alaba mi alma la grandeza del Señor. Hay algo que es precioso, y es que no es considerar esta oración como unos autopiropos que la Virgen se dirige a sí misma, sino que es ante todo un canto a las obras que Dios ha hecho en la Virgen María. Cuando una persona tiene que escribir un testimonio o tiene que dar su experiencia, a mí me gusta pensar, y así bueno lo he intentado cuando me ha tocado alguna vez a mí, que ante todo es proclamar las obras que Dios ha hecho en mí, y que el centro del testimonio sea el Señor y no sea yo. Es decir, buscar siempre ver el hilazón de mi vida y ver todo lo que Dios ha ido haciendo en ella, porque es muy fácil caer en el peligro de ponerme yo en el centro y poner a Dios como, bueno, pues como un acento dentro de todo el testimonio, pero que Él no sea el centro. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando a veces en los testimonios contamos muchos datos sobre nuestra vida pasada antes de encontrarnos con el Señor, todo lo que teníamos, todo lo que habíamos hecho, nuestras obras, es decir, todo, ¿no? Y luego te cuentan a lo mejor, o escuchas la conversión, y es como un minuto después de media hora hablando de tu vida pasada, y dices, entonces es más bonito lo que has contado antes que lo que has contado después, ¿no? Es decir, creo que cuando uno tiene que ir a dar su testimonio o dar su experiencia sobre algo concreto, siempre es bueno antes rezar el Magnificat, escucharlo y meditarlo, para ver cómo lo hizo la Virgen, cómo hizo la Virgen esta oración, porque en definitiva un testimonio es como una oración, un canto y una alabanza a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Por lo tanto, el Magnificat es el modelo para todo cristiano a la hora de dar su testimonio. No me refiero al testimonio de vida o al ejemplo que uno tiene que dar, sino cuando uno le toca dar un testimonio y escribirlo, redactarlo o bueno, pedir luz al Espíritu Santo antes de hablar, etc. Que sea siempre nuestro testimonio de vida, nuestra experiencia como el Magnificat, cantando las obras de Dios y no cantando lo que yo soy, he hecho o he dejado de hacer, sino siempre ver los hitos importantes de mi historia en relación con el Señor. Y hay una cosa que llama la atención al principio, ¿no? Y es cómo la Virgen se fija en que Dios mira a los humildes y a los pobres. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. María realmente toma un tema que es habitual en el Antiguo Testamento, y es el tema de aquellos que son, el término es así, los anawin,
traducido significa los pobres del Señor, es decir, aquellos cuya única riqueza es su confianza en el Señor, porque se reconocen débiles, se reconocen pobres, reconocen que ellos no tienen la fuerza necesaria, sino que su fuerza radica en el Señor, que es su roca perpetua. Por tanto, la Virgen aquí habla de algo que es precioso, y es que el Señor no elige a los poderosos, no elige a los ricos, no elige a los grandes de este mundo, sino que el Señor elige a los humildes para confundir a los ojos de este mundo. Elige a los pobres, elige a los que se reconocen pequeños. Y eso es algo muy importante, porque fijaos que, aunque la virtud más excelsa es la virtud de la caridad, es necesaria la virtud de la humildad, porque es la que nos hace reconocer que necesitamos del auxilio del Señor, que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su compañía continua. Y por eso es precioso esto, ¿no? Reconocernos pobres ante el Señor, reconocernos necesitados de su amor, reconocernos necesitados, en definitiva, de su gracia. Hay otro detalle muy bonito, y es que la Virgen hace una pequeña profecía en este cántico, porque dice: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Decía el Papa emérito, Benedicto XVI, que este versículo es como una profecía de todo el culto que se le rinde a la Virgen María. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchas veces con protestantes. Cuando estuve en Perú hace unos años, era curioso esto, ¿no? Nosotros aquí en Europa, quizás en España, no estamos tan habituados a formarnos, quizás, pero en sitios donde está especialmente patente o presente el protestantismo, los católicos tienen que estar muy bien formados, porque una de las cosas que más se nos ataca en países extranjeros, pero también en España, es el culto que le rendimos a la Virgen, porque se nos dice que no es bíblico, que no está contenido en la Sagrada Escritura, que no es algo que es propio de la revelación de Dios, pero es que aquí la Virgen en este pasaje está haciendo una profecía del culto que se le rinde a la Virgen, que rendir culto a la Virgen es rendir culto al Señor. Ya sabéis aquello que dice San Luis María Griñón de Montfort, que el camino más perfecto y más recto para ir hacia Jesús es siempre el camino atravesando María, ¿no? Es decir, siguiendo a la Virgen María. Y ahí está la frase, ¿no? A Jesús por María, es decir, es el camino más perfecto y que nos dirige más rápido, con más facilidad, con más virtud, con más hábito hacia el Señor. Y bueno, pues esto lo digo porque es verdad que muchas veces decimos que nos hace falta formación, porque nos atacan, ¿no? Cuando uno... Y esto es verdad que en España quizá no tenemos tanta lucha, pero en países de Latinoamérica, donde las sectas protestantes hacen muchísimo daño por la falta de sacerdotes, por la falta de ministros que lleven la palabra de Dios, pues es especialmente patente esto, que se ataca sobre todo la figura de la Virgen María. ¿Y por qué se dice esto, no? Que rendir culto a la Virgen no rendir culto a Dios, etc. Bueno, ya de esto a lo mejor hablaremos más adelante, ¿no? Pero simplemente quería dejar este dato, ¿no? Que esto es como una pequeña profecía de la Virgen de todo el culto que se le ha rendido a través de los siglos en la historia de la Iglesia, que es algo que pertenece, como vemos, a la Sagrada Escritura, pertenece a la tradición de la Iglesia, por lo tanto pertenece a la misma revelación de Dios. Y luego al final del Magnificat se nos dice: acogió Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había anunciado en nuestros padres, y en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Es decir, vemos cómo Dios, esto en 3 palabras, Dios es fiel. Y lo vuelvo a repetir, Dios es fiel. Porque Dios responde a todas las promesas que había hecho en el Antiguo Testamento, empezando por el protoevangelio, al cual hacíamos un poco de referencia ayer, esa promesa que se hace en el Génesis de que una mujer pisaría la cabeza de la serpiente, con todas las promesas que se le hacen a Abraham, que se hace a los primeros padres. En María tienen su respuesta, es decir, Dios es fiel y cumple sus promesas en la Virgen María. Las promesas hechas en el Antiguo Testamento a nuestros primeros padres, Abraham, todo se recapitula en la figura de la Virgen María, porque al igual que por un pecado de desobediencia vino todo el mal en el mundo, por el sí, por la obediencia de la Virgen, nos ha venido la salvación en Jesucristo. Pues que hoy dediquemos un pequeño tiempo a rezar el Magnificat. Muchos tenéis aplicaciones para rezar la liturgia de las horas, pues que aprovechemos este día para rezar especialmente esta oración tan preciosa, para descubrir las obras que Dios cada día hace en nosotros y quiere hacerlas de verdad. Si nosotros nos reconocemos sencillos, perdón que casi me quito el micro, nos reconocemos sencillos, nos reconocemos pobres, nos reconocemos humildes ante su presencia. Pues que paséis todos un buen día. Rezamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.